Muy buenas tardes, apreciados hermanos, y también saludamos a los que nos ven por el internet. Damos gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de, una vez más, estar reunidos en este lugar para estudiar la palabra de Dios. Pero antes vamos a tener unas palabras de oración. Bendito Dios, te damos gracias por tu amor, tu misericordia, por el privilegio que tenemos de abrir la Biblia para estudiar tu palabra. Bendice estos esfuerzos evangelísticos en este lugar, Padre. Ayúdanos con las personas que hemos contactado. Permite que tú puedas romper todos los obstáculos para que nos acompañen en estas reuniones. En esta hora te pido, Dios mío, que podamos contemplar tu gloria. Que seas tú quien nos enseñes acerca del poder de tu palabra y que seamos transformados. Bendice a nuestros hermanos de donde quiera que nos estén viendo. En el nombre de Jesús. Amén. Tenemos un texto interesante en el libro de Apocalipsis y en el capítulo 3 y el verso 5 dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Hay una tendencia desde hace mucho tiempo a querer espiritualizar todo lo que hay en el cielo. Hasta el punto que hay grupos religiosos que están diciendo que no existe un santuario en el cielo, que todo eso es espiritual, que todo eso es simbólico. Pero sin embargo la Biblia nos habla, por ejemplo, acerca del santuario, que a Moisés se le mostró un santuario por el cual él tenía un modelo para fijarse, para construir el terrenal. Así también, otro tema muy candente en este sentido es el tema de los libros que Dios escribió en el cielo. ¿Será cierto o es espiritual? Hoy trataremos este tema trascendental para todos nosotros. Será un tema expositivo acerca de los libros o registros de Dios en el cielo. Y comenzaremos desde el Antiguo Testamento para buscar evidencias acerca de estos libros. Por ejemplo, en Éxodo 32, del 31 al 33, vamos a leer el versículo 32. Cuando Moisés está intercediendo por el pueblo rebelde y pecador, ahora Moisés se interpone como un intercesor entre Dios y el pueblo y le dice en el verso 32 que perdones ahora su pecado, si no, bórrame de tu libro que has escrito. Ahora Moisés le pide a Dios que si no va a perdonar a ese pueblo, que lo borre a él del libro. Si no existiera un libro, ¿cuál sería la respuesta de Dios? Porque aquí en este texto Moisés deja claro tres cosas. Que Dios ha escrito un libro en el cielo. En segundo lugar, que el nombre de Moisés está en ese libro. Y número 3, que en algún momento puede ser borrado. Pero si este libro no existiera, la respuesta de Dios hubiera sido de qué estás hablando, de qué libro hablas. Pero vamos a ver qué dice el verso 33 de ahí del mismo capítulo de Éxodo 32. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este borraré yo de mi libro. Así que Dios, en la respuesta que le da a Moisés, confirma que ciertamente ha escrito un libro donde nuestros nombres se escriben allí para garantizarnos la salvación. Aquí en esta respuesta de Dios también quedan 3 puntos claros. Que es cierto que hay un libro, pues Dios confirma que tiene este libro mencionado por Moisés. En segundo lugar, que es posible ser borrado. Y en tercer lugar, y que nuestros pecados pueden ser la causa de que se borren nuestros nombres. Porque ¿qué dice Dios a Moisés? Al que pecare contra mí, a ese es al que borraré. Yo no tengo por qué borrarte a ti porque tú no te has rebelado contra mí. Es decir, primero hay un libro, tu nombre está escrito
escrito y tú no vas a ser borrado. ¿Por qué? Porque el que va a ser borrado es por causa del pecado. Ahora vamos a ver otro texto más que nos habla acerca de este tema. En el Salmo 56 y verso 8, vamos a buscarlo allí. Dice allí: mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Así que ahora el salmista nos dice que todo su sufrimiento, toda la angustia que él ha pasado, están también registrados en un libro. Así que en este texto aprendemos también tres cosas interesantes. David confirma la existencia de este libro y que nada se escapa a los ojos de Dios. Y número 3, que Él está atento a todo lo que nos acontece. Y todo es registrado. Vamos a ver otro texto más que nos ayude a entender este tema. Salmo 69 del 27 al 28. Y leamos: pon maldad sobre maldad, y no entren en tu justicia. Sean borrados del libro de los vivientes. Otras versiones dice el libro de la vida. Y no sean escritos entre los justos. ¿Qué nos aporta ahora este texto que hemos añadido? Pues bueno, en primer lugar, pues confirma nuevamente la existencia del libro. Además, nos da el nombre del libro, el libro de la vida. Y además, nos muestra quiénes son los que están en él, los justos. Es decir, que en estos textos que hemos estudiado, se nos ha confirmado que hay un libro en el que están nuestros nombres, que podemos ser borrados por causa de los pecados, porque los que van a permanecer escritos en ese libro, ¿quiénes son? Los justos. Ahora, en el Salmo 139 hay otro detalle más. En el Salmo 139 se muestran los atributos de Dios, o por lo menos dos de ellos: su omnipotencia y su omnisciencia. Veamos los versos del 13 al 16. Vamos a buscar allí Salmo 139. Salmo 139. Y vamos a leer del 13 al 16. Y dice así: porque tú me formaste, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo. Bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Esto está bien interesante, porque ahora el salmista nos está hablando acerca de cómo fue formado. Y cómo fue formado de acuerdo a un plan original de Dios, de acuerdo a algo que Dios se la tenía escrito o preparado en su libro. El verso 14, por ejemplo, dice que somos un prodigio de la creación. En segundo lugar, vemos aquí, dice que no conocerá Dios, que no conocerá Dios de nosotros, si el salmista hace estas explicaciones acerca de su formación en el vientre. Y veamos ahora Daniel 9 y 10. Vamos a leer el libro de Daniel en el capítulo 9. Disculpen. Daniel Daniel 12:1.
Dice allí: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, el cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Así que, mis hermanos, se habla también acerca de la liberación de aquellos que estén escritos en el libro. En Daniel 7, por ejemplo, dice que el juez se sentó a juzgar. Y este levantarse no es otra cosa que terminar el juicio, que terminar de juzgar. La segunda venida es el acto que sigue al juicio. Pero veamos cómo termina el verso 12. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escrito en el libro de la vida. Daniel 12:1. Es decir, que al final del juicio, los que permanecieron escritos en ese libro se salvarán. En el juicio hay solo dos alternativas: se borran tus pecados o se borrará tu nombre. Esa va a ser tu decisión. Por la decisión que tú puedas tomar hoy, en el momento del juicio, algo se va a borrar. O tus pecados o tu nombre del libro. Vamos a ver Malaquías capítulo 3 del 15 al 18. Busquemos allí Malaquías. Malaquías capítulo 3 y vamos a leer a partir del 15 y hasta el 18. Dice así: decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito el libro de memoria delante de él, para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no sirve. Es decir, hoy muchas veces nosotros cometemos el error de llamar dichosos a los soberbios que hacen fortunas injustas. Es posible que salgan de esta tierra sin una sola demanda. Dice Dios: entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no sirve. Es decir, que en el momento del juicio vamos a poder tener claro cuál es la ventaja de servir a Dios y la de no servirle. Fue escrito en el libro de las memorias, dice el verso 16. El libro de memorias, todas tus palabras, tu fe de fe, tus actos de amor, todos tus actos de justicia están anotados, inmortalizados, toda tentación vencida, todo acto de sacrificio, todo sufrimiento y pesar. Eso aparece en el conflicto de los siglos 535. Es decir, que todo será registrado en este libro de las memorias. En Filipenses 4, del 2 al 3, además nos enseña que todos los servidores de Dios están escritos en el libro. Pero vamos a leer la lectura bíblica. Al que venciere, Apocalipsis 3:5, al que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Insisto otra vez, tú tienes un nombre y tienes pecados. Algo tuyo será borrado, tu nombre o tus pecados. Depende de ti.
En Apocalipsis 13:8 dice la Escritura: y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Apocalipsis es claro en este texto cuando dice que a la bestia, al usurpador, aquel que se dice Dios aquí en la tierra, todo aquel que obedezca y siga y adore a la bestia, solo serán los que no están escritos en el libro de la vida del Cordero o que quizás han sido borrados de él. Ahora vamos a ver un paralelismo. Y este paralelismo está entre Daniel 9:10 y Apocalipsis 20:12-15. Es la misma visión, es el mismo juicio. ¿Cuándo empezó este juicio? Nosotros sabemos que empezó en 1844 y se empezó a juzgar empezando por Adán y luego continuará con nosotros. El nombre de los hijos de Dios permanecerá en el libro hasta el juicio. Y entonces escucharemos la voz: yo conozco tus obras. Si hemos hecho arrepentimiento pleno de nuestros pecados, nuestros nombres quedarán escritos en el libro. Así como Dios conoce todas nuestras obras y también conoce nuestros pecados, ahora depende de nosotros si hemos tenido un arrepentimiento genuino para que nuestro nombre permanezca en el libro de Dios. Porque justificados pues por la gracia, tenemos paz con Dios, nos dice Pablo. Veamos Lucas 8, a partir del versículo 4, hablando Jesús, explicando acerca de la semilla, de la parábola del sembrador, y al explicar qué significa, nos dice el maestro: la semilla es la palabra. Los de la orilla del camino son los que han oído, pero, es decir, hay un pero. Escucharon la palabra, la aceptaron en su corazón, pero hubo algo que los apartó de esa palabra que un día entró en su corazón. La de la roca son aquellos que, habiendo oído, permitieron que el calor de las pruebas mataran la fe que la palabra de Dios había puesto en su corazón. Los de los espinos son los que oyeron, pero las tentaciones del enemigo y los ataques del enemigo lo hicieron apartarse de la verdad. ¿Cuál es el punto común en todas estas personas? Todos oyeron. Los de la orilla del camino, los de la roca, los de los espinos, todos oyeron. Eso es el punto en común que tienen todos. Pero solo el que perseveró llevó frutos. Vamos a leer este punto. Pero los de la buena tierra fueron los que oyeron y perseveraron en ello. Entonces, mis hermanos, ese es el secreto para la victoria. Ese es el secreto para el éxito. Perseveremos entonces hasta que Cristo venga. Vamos a leer el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan vamos a leer el capítulo 5. Evangelio según San Juan, capítulo 5, y vamos a leer del 24 al 25. Y dice así: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán.
¿Cuál es la promesa? Que los que oyeren la palabra de Dios, aunque estén muertos, vivirán. Es increíble, mis hermanos. Pero recuerda, hubo 3 ejemplos de personas que murieron y Cristo los resucitó como ejemplo para nosotros, para que entendamos que esa declaración que le dijo a Marta, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, sea una palabra de esperanza también para nosotros. Fíjate que en las 3 veces que Jesucristo resucita a estas personas, a cada uno de ellos lo que hace es hablarle, dar su palabra. A la hija de Jairo le dijo, Talita cumi, niña, a ti te digo, levántate. Al joven le dijo, joven, levántate. Y a Lázaro, parado frente a su tumba, le dijo, Lázaro, ven fuera. Vamos a ver precisamente en el capítulo 11, del 25 al 26, para confirmar esto que estamos hablando acerca del poder de la palabra de Dios y los que oyen y deciden permanecer en sus palabras. Busquemos capítulo 11 y vamos a leer allí del 25 al 26. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y le pregunta, ¿crees esto? Marta creyó y pudo ver con sus ojos cómo Jesucristo, aunque la fe de ella era de que su hermano iba a resucitar en el día postrero, en la segunda venida, sus ojos vieron cómo Jesucristo ciertamente era lo que decía ser y que por el poder de su palabra, su hermano fue resucitado a la vida. Así también nosotros, los que creamos su palabra, no seremos borrados. Los que perseveremos en la palabra de Dios, no seremos borrados de las palabras del libro de la vida que ha sido escrito. Mis hermanos amados, hoy es un día muy especial. Hoy es un día de salvación. Hoy es el día en el que Jesús te está llamando para que corras a Él. Y si no está escrito tu nombre, que hoy con letras de oro, por tu decisión, por tu fe y por la misericordia de Dios, tu nombre sea escrito en el libro de la vida y que perseveres para que nunca más seas borrado y puedas participar del reino eterno preparado para nosotros. Dios te bendiga en esta hora. Vamos a tener unas palabras de oración. Bendito Dios, te damos gracias, porque ciertamente nada escapa a ti. Tienes un libro donde están anotados nuestros nombres. Tienes un libro de memorias donde recoges cada acto, cada hecho de parte de tus hijos. Permite, oh Dios, que no nos falte la fe en este momento tan difícil de este mundo. Que podamos, oh Dios, caminar en dirección a ti con la seguridad de que si perseveramos en tu palabra, nosotros también tendremos vida eterna. Ayuda a mis hermanos, aquellos que todavía no te han aceptado, que corran, porque este es un día de salvación. Y permite que los nombres de esas personas puedan ser escritos en el libro de la vida para no ser borrados nunca más. Danos la bendición en este día de sábado. Llévalos a nuestros hogares, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Ha sido un privilegio compartir con ustedes la palabra. Nos vemos el sábado que viene. Dios les bendiga.